El predicador es Esteban La Rosa, a quien ya conocemos, miembro de la Iglesia, también director de Radio Transmundial. Nos acompaña para presentarnos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si antes tenemos un momento de oración, cada uno donde está, con su familia? Le pedimos a Dios que nos guíe para entender su palabra y que bendiga a Esteban. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos congregarnos en esta mañana que tú nos has permitido ver. Gracias por la vida que nos das. Gracias por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias te damos por esta comunidad, por esta iglesia que puede seguir adelante en medio de las luchas y dificultades. Pedimos ahora que bendigas a Esteban La Rosa al presentar tu palabra y que hoy pueda ser de bendición. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esteban. Muchas gracias, Paola, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio. Un ok, si me están escuchando simplemente, ¿está todo bien? Bueno, mi meditación del día de hoy va a estar basada en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. Y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que... Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, el término nueva normalidad que hoy se ha impuesto como manera de procesar la vida y el comportamiento social en medio de esta crisis sanitaria es una combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto. No sé si se han puesto a pensar en eso. Nuevo y normal, que intentan originar un nuevo sentido al unir esas dos palabras. La misma Real Academia nos da ejemplos de cómo se unen estructuras gramaticales de ese tipo. Por ejemplo, un silencio atronador, o cuando decimos menos es más. Dos palabras opuestas en significado que tratan de funcionar como una figura que funciona en un sentido metafórico, ya que su significado literal resulta realmente absurdo o incoherente. Usualmente lo nuevo no es normal. Lo nuevo implica una ruptura con lo anterior. Es diferente a lo que habíamos hecho. Lo distinto en términos de hábitos, costumbres y acción entre una persona y otra. Y lo normal, socialmente hablando, es lo que se ajusta a las normas, a las reglas y expectativas sociales, a partir de las cuales una sociedad regula la conducta de sus miembros. Por ello, la acepción de normalidad nos recuerda a lo que se proscribe o prohíbe por un lado, y por otro a lo que se prescribe, esto es, a lo que sí se debe hacer. Y no me refiero aquí a los usos legales del término, sino a lo que es normativo socialmente, hablando en el plano de los valores. Por ejemplo, es regla que uno debe ceder el asiento a las personas mayores o a las embarazadas cuando van en un medio de transporte colectivo, una regla socialmente aceptada. Se espera que los hijos obedezcan en todo tiempo y lugar a sus padres.
Otra norma de comportamiento se refiere a situaciones o contextos específicos, como por ejemplo, en muchos lugares se espera que uno aplauda al final de un concierto, pero que no aplauda al pastor cuando termina de predicar su sermón, que hasta aplaudir una predicación es vista de mala manera, de forma usual. Todas costumbres producidas por la acción social, lo normativo de nuestras acciones. En ese contexto, en el que estamos viviendo, el uso de términos con significados opuestos, como este de la nueva normalidad, la reacción que produce en mí es de perplejidad, interrogación y duda de qué es lo que se nos está proponiendo y qué alcance tiene. Si es nuevo, ¿cómo puede ser normal? Hoy se nos dice que la nueva normalidad está basada en ciertas normas de disciplinamiento social para evitar la propagación de la COVID-19. Se nos dice que la nueva normalidad se basa en los conceptos de distanciamiento físico sostenido, con el famoso 1,5 metros a 2 metros de mi prójimo, el uso de tapabocas en lugares de uso común, donde se nos pide que los tiempos de exposición sean cortos, y evitar todos los que puedan ser postergados. Una correcta higiene, manos y ambientes y ventilación de los lugares que compartimos. Todo eso para combatir un virus microscópico del que no tenemos cura ni una solución que lo erradique, si es que alguna vez será posible hacerlo. Esa es la nueva normalidad que se nos propone al practicar la convivencia social. Pero en el contexto de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, John Stott, en su comentario, nos dice que así como hay una típica vida cristiana, también hay una típica vida pagana. Y pensándolo dentro de las categorías del lenguaje que estamos utilizando, tal vez podríamos sustituir lo de típico socialmente hablando por normal o ajustado a ciertos valores y principios de entender la vida y por consecuencia de proceder en medio de la sociedad. Es por eso que mi objetivo hoy es tratar de entender juntos que la vida de un cristiano normal está basada en el nuevo hombre creado según Dios y no según los criterios o normalidad de la mente oscurecida del sistema pagano, y que esto debe producir un cambio, una ruptura, un giro en cómo andamos en esta vida. En esta sección de la carta a los Efesios, que es parte de esta hermosa carta, estamos en la parte práctica de ella. El verbo que guía o define el texto en el capítulo 4, 5 y también en el 6 es el verbo andar. En el 4.1 leemos: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el 4.17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. En el 5.2, andad en amor. En el 5.15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, es una sección netamente práctica que pone en acción los principios doctrinales desarrollados en la primera parte de la carta. De esta sección práctica de la carta tenemos estos 8 versículos que hemos leído como un preámbulo doctrinal que explica la vida cristiana normal en contraposición a la vieja naturaleza que debemos abandonar. Pablo presenta la conducta típica o normal del nuevo hombre creado según Dios, pero es muy importante hacer una distinción acá. Una cosa es el nuevo hombre creado en Cristo, del que se nos enseña en los primeros 3 capítulos, y otra la acción de vestirse del nuevo hombre creado según Cristo, de este pasaje que estamos mirando a vuelo de pájaro el día de hoy. El nuevo hombre es una creación total y absoluta de la obra de Dios. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para el nacimiento de ese nuevo hombre. Ya desde el capítulo 1 se nos deja claro que todas las acciones son productos de la soberana voluntad de Dios, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su bondadosa voluntad, nos redimió por su sangre para perdón de pecados en su generosidad para con nosotros, nos afirma que esto lo hizo según su beneplácito
y sigue subrayando para que quede claro que todo parte de Él, por Él, y que nosotros no tuvimos nada de crédito en el asunto, puesto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y que vivíamos según los malos deseos y caprichos de nuestra naturaleza, y que nada podíamos hacer para cambiarlo. Pero lo grandioso de todo esto es que en su misericordia, en su amor, Dios nos resucitó en Cristo Jesús para una nueva vida. Todo por gracia, o sea, por su favor amoroso para con nosotros por medio de la fe en Jesús. Y las obras o el andar digno es una consecuencia de esa transformación espiritual. Y luego sigue diciendo Pablo que la obra de Dios se completa en Cristo al unir toda la humanidad en Cristo Jesús, creando en sí mismo un solo y nuevo hombre o un nuevo pueblo, el modelo de una nueva humanidad. Todo hasta aquí es producto de la obra de Dios. Y vaya si queda claro a lo largo de estos 3 contundentes capítulos que al lector lo dejan impactado ante la gloria de Dios en la iglesia de Cristo Jesús. Tema del que hablamos el pasado mes de febrero cuando estábamos reunidos en el templo de la avenida Fernández Crespo y Paysandú, y usted puede escuchar ese mensaje que me tocó dar en el sitio web de la iglesia. Ahora, al llegar al capítulo 4, nos damos cuenta que el escritor cambia el sujeto de la acción. En los primeros 3, el protagonista absoluto es Dios en Cristo Jesús. Ahora, en lo que sigue, hay una demanda a los lectores. Una demanda que se muevan en base a esa realidad. El verbo es andar, como señalábamos. Los lugares de acción del nuevo hombre, o el nuevo pueblo, o nueva humanidad, son la mente, las emociones, las relaciones humanas, y en lo que y cómo lo decimos. En el contexto inmediato a nuestro pasaje de hoy, de los primeros 16 versículos del capítulo 4, se nos instruye de la vida en el contexto de la iglesia, la vocación del discípulo, su carácter, los dones, los ministerios del cuerpo de Cristo para que éste funcione bien, concertado y unido y entre sí. Y a partir del 17, versículo 17 que acabamos de leer, Pablo va al plano de lo personal, de lo que debe trabajar cada uno en su hombre interior. Ya fuimos hechos nuevas criaturas, ya sucedió el nuevo nacimiento, tenemos un nuevo sistema operando en nosotros, una nueva norma, una nueva normalidad, si quieren llamarla así. Y en base a esa realidad se apela a la responsabilidad personal de cada uno, para accionar con decisión en base a todo lo que se enseñó anteriormente. Pablo contrapone, entonces, si usted mira el pasaje se va a dar cuenta muy fácilmente 2 modelos de persona. Él habla del viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre, por un lado, tiene unas características bien marcadas. En el 4, 17 y 18 dice que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea que es una persona que vive con criterios equivocados, irremediablemente confundido y con una mente llena de oscuridad. Es como estar por voluntad propia caminando en una habitación completamente oscura, teniendo el interruptor de la luz a disposición, pero no lo enciende. Pablo lo explica así en Romanos 1:21. Han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. ¿Por qué? Porque su sistema de pensamiento deja afuera a Dios voluntariamente. En segundo lugar, el viejo hombre, dice Pablo en el 4:18, está ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo que está diciendo Pablo es que son personas que vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron su corazón hacia Él. Y esto a sabiendas, por voluntad. Me opongo, cierro, no quiero saber nada con esto que Dios me propone. Dice otra traducción, no gozan, no disfrutan la vida que viene de Dios porque se hicieron ignorantes o viven ignorando al Creador por la insensibilidad
de su corazón. La tercera característica del viejo hombre es, en el 4:19, perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es el punto en que la degradación del sistema y el entregarse por completo a vivir en oposición a Dios lo lleva a entregarse a un endurecido vicio sistemático en sus vidas, cometiendo toda clase de cosas impuras. La Nueva Traducción Viviente dice que en ese punto de degradación, de corrupción, el hombre pierde toda vergüenza, viviendo para los placeres sensuales y practica con gusto toda clase de impureza. Por supuesto, Pablo está generalizando. No todos los paganos eran o son hoy día tan disolutos o corruptos como estos últimos. Sin embargo, está describiendo el proceso de degradación al que puede llegar una persona, una sociedad, que va dando pasos en dirección opuesta a Dios en forma consciente y decidida. Algunos capaz que no llegan a practicar toda clase de impureza, pero tienen una mente, una vida intelectual que le ha cerrado cualquier espacio a Dios en sus procesos intelectuales. Hay otros que lo ignoran, son ateos prácticos, digamos, o de acción, que dejan a Dios fuera de sus vidas, tal vez moralmente aceptables, pero sin esperanza, porque al final del camino lo único que les queda es enfrentar trágicamente su muerte. Y por supuesto están los que viven en total, estos últimos, y completa entrega al proceso hasta degradarse en busca del placer y la satisfacción personal, egoísta totalmente, insensibles a Dios. Rabbi Zacarías, que recientemente murió de cáncer hace unos pocos días, decía que para nuestra generación es más difícil resolver el problema que provoca la disponibilidad de muchas fuentes de placer que el problema del dolor, como decía C.S. Lewis una generación atrás. El placer hedonista, narcisista como fin último de la vida, en ese punto de corrupción, de degradación, nos está diciendo de alguna manera Pablo, nos lleva a abrazar, a naturalizar, a justificar, a hacer sinvergüenza cualquier tipo de aberración, las más degradantes incluso y escandalosas, cosas las que Pablo dice en esta carta que nos debería incluso resultar vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto y exponen sin ningún pudor en los medios masivos de comunicación social. Entonces la pregunta que nos hacemos ¿es esto que plantea Pablo normal? ¿Es esto normal? Pablo, más que decirlo, parece que lo está gritando en el siguiente versículo. Eso no es lo que ustedes han aprendido acerca de Cristo. No lo conocieron a Él para seguir viviendo así. Esa no es la norma de vida del nuevo hombre. Recuerden que estos son seguidores de Jesús, a los que están leyendo la carta, provenientes del mundo pagano y en una ciudad entregada a la idolatría como era Éfeso. El sí del versículo 21 que aparece en Reina Valera, debemos entenderlo como un ya que han oído de Jesús y que han conocido la verdad que procede de Él. También lo dice de esta manera, Dios habla hoy, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él. Lo da como un hecho. Pablo no pone en duda que los que están en Éfeso leyendo esta carta, como dice en el 1:1, son santos y fieles en Cristo Jesús. No les está escribiendo a paganos, ignorantes, con mentes retorcidas, impiadosas y sensuales. Estos son hermanos comprometidos, son nuevas creaciones en Cristo, son personas que han pasado de muerte a vida por un proceso, y dice Pablo incluso, de educación cristiana intenso con el mismo apóstol residiendo entre ellos por varios años en la formación de la congregación. Y les recuerda el apóstol Pablo cómo fue ese proceso educativo. En el 4:20 les dice, habéis aprendido a Cristo. Se lo menciona con su título. ¿Qué implica todo lo que han aprendido del Señor? En el 4:21, le habéis oído. Fíjese
el artículo. Le habéis oído, no es que escucharon a Pablo, le habéis oído a Cristo, está diciendo. Y en el mismo 4:21, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Incluso el apóstol se saca a él del medio simplemente como un canal. Es Cristo el que está enseñando a través de mí, él mismo les ha enseñado. Habéis aprendido, habéis oído y habéis sido enseñados. 3 afirmaciones que había que desmenuzarlas para entender a fondo su contenido. Hoy solo las menciono. Fue un seminario, sin duda, en el que el contenido de esta carta habrá sido desmenuzado detalle por detalle, y lo que aquí tenemos es seguramente una afirmación, esta carta a los Efesios, un recordatorio, un resumen de lo que ellos ya habían escuchado de la propia boca de Pablo durante años. Vamos entonces al otro modo de andar, al nuevo hombre. Recordemos que se les está escribiendo a personas, digo una vez más y enfatizo, a personas a las que Pablo ya considera como nuevas criaturas en Cristo. Son seguidores de Jesús, que ya han sido redimidos por la obra del Señor. A esto Pablo les recuerda que a ese nuevo hombre se le piden 3 acciones o andar en estas 3 maneras que deben ser su nueva norma de vida. En el 4:22 les dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Al igual que en Colosenses 3, Pablo utiliza la figura de la vestimenta para referirse a la conducta y andar cristiano. No es la obra interior a la que se está refiriendo, porque la transformación ya fue producida. De lo que estamos hablando ahora es de lo que debe hacer el nuevo hombre. Ese nuevo hombre en Cristo se despoja, se quita los viejos ropajes al momento de ser redimido. Se da cuenta, cuando fue iluminado, sacado de la oscuridad, de la ignorancia, de un entendimiento entenebrecido, que su andar no era digno, que sus vestimentas eran sucias, eran totalmente horrendas, y que ahora se va a vestir y andará conforme a su nueva condición. Es el de la persona que se da cuenta, porque antes no podía, que sus vestimentas eran impuras, sucias, olorientas, feas. Y cuando Cristo produce el cambio interior, se saca inmediatamente esas vestimentas ligadas a la vieja naturaleza. Se despoja del viejo hombre con sus hechos. La NBI lo dice de esta manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. O sea que el apóstol Pablo está dando por hecho que ese despojarse ya ocurrió. Y esto aquí es tan solo un recordatorio. Esa es la primera acción al ser redimidos que se nos pide para nuestro andar. Despojarnos. Tenemos que haber ya pasado por esta etapa. Ya tenemos que estar vestidos. Ahora, en el 24 dice, en segundo lugar, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta segunda acción también indica, el pasaje paralelo de Colosenses, es algo que ya fue hecho. Habiéndoos despojado y enseguida revestidos del nuevo. Esa nueva apariencia que refleja el interior es un ropaje de luz y no oscuridad, de belleza y no de inmundicia, sino que ahora su andar, su vestimenta, habla de 2 valores: justicia y santidad. Esa es la vestimenta que mostramos, justicia y santidad, valores basados no en el engaño. Ya no vivimos más en el engaño, sino ahora vivimos en la verdad, dice Pablo. Y en tercer lugar, tercera acción que le pide Pablo al cristiano. Como verán, fui del 22 al 24, vuelvo al 23, 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En este caso, y por toda la indicación bíblica paralela, vemos que esta no es una acción puntual, como fue en los otros 2, que había que despojarse, de vestirse y volverse a vestir, sino que en este caso es una acción continua, y lo marcan los tiempos verbales. En Colosenses, el mismo Pablo afirma que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Romanos, Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
es algo permanente, es lo opuesto al proceso de degradación y corrupción de la mente pagana, que tiene un proceso descendente, un ir cayendo de a poco, hasta llegar finalmente al barranco donde no hay vuelta atrás. En el caso del cristiano, su entendimiento va en un proceso ascendente hacia el conocimiento pleno. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo. Es un renovarse espiritualmente en nuestra manera de juzgar, dejando que el Espíritu de Dios renueve mis pensamientos y actitudes. Esta nueva normalidad, para usar este oxímoron de moda, impulsa al cristiano a andar de manera diferente. Que se note y no se vea no solo por lo que se ha producido dentro, por las nuevas vestimentas que ya lucimos, sino también desarrollando un carácter cristiano que del versículo 25 en adelante, dando a entender que ya estamos muertos y nos hemos despojado del pecado en nuestras vidas y de todo lo que nos ataba al pasado, se nos pide actuar en armonía con lo que ya somos en Cristo y que tiene que ver con la honestidad al hablar, el manejo de nuestras emociones, la honradez de nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, que no es con malas palabras ni inoportunas palabras, la demostración de un carácter que refleje el de Cristo, que se vea y que sea esa nuestra norma de vida al mostrarlo a los demás. De esa manera andamos. Hermanos, y ahora pasando ya más a un plano personal en estos últimos minutos y buscándole aplicar esto a mi propia vida y corriendo el riesgo de que puedan tomarlo como algo demasiado íntimo, les digo que mirando nuestra realidad, hoy declaro que no quiero ser normal de acuerdo a la normalidad de este mundo. No quiero ser igual a los del comercial. Lo que es moda en estos parámetros me incomoda. No quiero imitar sin juzgar y no quiero tratar de ser como todos sin llegar a ser nadie, porque no quiero ir a donde todos van y me irrita la manera en que se celebra la Navidad, al igual que la celebración del Día de la Madre en junio, porque el sistema le sirve para vender y que yo corra por la promoción de los templos del consumismo que van a abrir dentro de poco. No quiero ser un normal de la ignorancia, me harta la propia y la de todos los que la usan para llevarnos de las narices, para vivir en cuarentena del sentido y el pensamiento crítico, en cuarentena de las realidades espirituales que a voz en cuello hablan de un Dios de amor que nos quiere abrazar en medio de nuestra incertidumbre con lo que vendrá. En cuarentena de una vida cristiana que tratamos de encapsular ansiosamente dentro de las paredes de un templo, al que anhelo que podamos volver a reunirnos. En cuarentena del amor al prójimo y cuarentena de nuestra libertad que viene de conocer la verdad, y que no está limitada por un decreto o una liturgia ritualista vacía de contenido o a un modo de creer que de eso somos iglesia. No quiero la normalidad de tener el corazón endurecido, siendo insensible y mirando al prójimo como un potencial portador de un maldito virus destructor, ni poder en esas condiciones soportar su aliento, ni su cercanía a menos de 1,5 metros, aunque reconozco que el temor lucha en mí por transformarme en miedo al exponerme a la tensión que requieren estas medidas sanitarias, en la necesidad de respetar la salud del otro y cuidando la mía y la de mi familia. Aún así, no quiero que esa nueva normalidad obture mi capacidad de tener sensibilidad ante el que está en verdadera necesidad, sufriendo la soledad y la depresión, la violencia familiar, la falta de empleo y un plato de comida caliente en este invierno. Hermanos, cada día lucho contra esa vieja normalidad que me persigue desde que me levanto, que produce una lucha interior, una tensión constante contra mi carnalidad contra la que batallo no en mis fuerzas, porque no me dan. Lucho contra esa masa oscura e informe que avanza como un pegote que busca adherirse a la superficie de mi piel, queriendo meterse en mis poros hasta absorberme como persona y convertirme en un zombi
que se mueve como una marioneta en esta especie de infierno virósico. Solo no puedo resistir y desfallezco, y mejor que sea así. Sí, no debo andar en mi propia fortaleza, sino en la nueva naturaleza de Cristo en mí. Porque solamente reconociendo que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí es que podré triunfar. Esa es, sí, ya es por lo que Cristo hizo en mí y por mí. No es lo que vaya a hacer. Esa es mi nueva normalidad y no quiero otra. Y ya sea que el Señor decida llevarme o dejarme aquí en esta o cualquier otra pandemia, deseo que me encuentre en pie, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Que la verdad, que la justicia, que el evangelio de la paz, que la fe y la palabra de Dios sean mis armas para enfrentar esa batalla. Que esta vida en Cristo, la nueva vida en Él y por Él, sea nuestra normalidad. Esa es mi oración por usted y por todos nosotros en este domingo 24 de mayo del año 2020.